Hola, hoy hablaremos acerca del electrocardiograma. Cuando el impulso cardíaco atraviesa el corazón, la corriente eléctrica se propaga desde el corazón a los tejidos que lo rodean. Una pequeña parte de la corriente se propaga hacia la superficie corporal. Si se colocan electrodos en la piel, se pueden registrar potenciales eléctricos que se generan por la corriente. Este registro se conoce como electrocardiograma. Un electrocardiograma normal está formado por una onda P, un complejo QRS y una onda T. La onda P se produce por los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan las aurículas antes de la contracción. El complejo QRS está formado por los potenciales que se generan cuando se despolarizan los ventrículos y la onda T está producida por los potenciales que se generan cuando los ventrículos se recuperan del estado de despolarización. Pero hablaremos más sobre estas ondas más adelante. En condiciones normales, la generación del impulso eléctrico se origina en el nódulo sinoatrial, el cual se propaga por los tres haces internodales para alcanzar el nodo atrioventricular y continúa por el haz de His y las fibras de Purkinje que lo distribuyen hacia todo el miocardio ventricular para producir la sístole ventricular. Conforme el impulso se propaga por el corazón, la membrana de las células se despolariza y repolariza, lo que genera regiones con diferencias de carga en la superficie de las células, llamadas dipolos. Estos se suman y forman vectores eléctricos que tienen magnitud, dirección y sentido. Un vector es una flecha que señala en la dirección del potencial eléctrico que genera un flujo de la corriente con la cabeza de la flecha en dirección positiva. Estos vectores representan corrientes que se conducen fácilmente por el líquido extracelular y que podemos registrar en la superficie del cuerpo. El electrocardiograma es la representación de estas corrientes respecto al tiempo. Cuando un vector es exactamente horizontal y se dirige hacia el lado izquierdo de la persona, se dice que el vector se extiende en la dirección de 0 grados. A partir de este punto, la escala de los vectores rota en el sentido de las agujas del reloj. En un corazón normal, la dirección media del vector durante la propagación de la onda de despolarización a través de los ventrículos, que es denominado QRS medio, es de más 59. Esto significa que durante la mayor parte de la onda de despolarización, la punta del corazón sigue siendo positiva respecto a la base. Una derivación es un par de electrodos conectados al cuerpo en lados opuestos del corazón, y la dirección del electrodo negativo al positivo se llama eje de la derivación. La derivación 1 se registra a partir de dos electrodos en los brazos. Como están en horizontal, el eje es de 0 grados. En la derivación 2, los electrodos se colocan en el brazo derecho y la pierna izquierda. El brazo derecho se conecta al torso en el vértice superior derecho y la pierna se conecta con el vértice inferior izquierdo, por tanto su dirección es de más 60. La derivación del eje 3 tiene un eje de más 120. Las direcciones de los ejes se conocen como sistema de referencia hexagonal. El vector A representa el potencial eléctrico de un corazón despolarizado parcialmente. Para determinar el potencial que se registra en el electrocardiograma, se trazan líneas perpendiculares desde la punta del vector A hacia los ejes de las tres distintas derivaciones. El vector B representa el potencial de derivación 1, el vector proyectado C representa el potencial de la derivación 2 y el D de la derivación 3. Después de despolarizarse el músculo ventricular, comienza la repolarización que genera la onda T. Al principio el vector es pequeño, después es intenso y al final más débil porque las zonas de despolarización se hacen más pequeñas. Como la despolarización de las aurículas comienza en el nódulo sinusal y se propaga por las aurículas, el vector sigue esta dirección en dirección positiva de los ejes. Este registro es la onda P auricular. La onda T auricular se produce después de la onda P auricular. La onda T aparece en el momento en el que aparece el complejo QRS de los ventrículos. Ahora hablaremos sobre la representación gráfica del ciclo cardíaco en el electrocardiograma. La onda P se produce cuando una señal del nódulo sinusal se dispersa por las aurículas y las despolariza. La sístole auricular empieza casi 100 milisegundos después de que inicie la onda P, durante el segmento PQ.
Este segmento representa el tiempo que necesita para que los impulsos viajen desde el nódulo sinusal al aurículo ventricular. El complejo QRS consta de una pequeña deflexión hacia abajo, que es la Q, un punto máximo, que es la R, y una deflexión, que es la S. Se produce cuando la señal del nódulo auriculoventricular se dispersa por el miocardio ventricular y despolariza el músculo. Se produce en especial por la despolarización de los ventrículos. Su forma compleja se debe a los diversos tamaños de los dos ventrículos, y la sístole ventricular comienza poco después del complejo QRS en el segmento ST correspondiente a la meseta en el potencial de acción miocárdico. Esto representa el tiempo en que los ventrículos se contraen y eyectan sangre. La repolarización ventricular que sucede antes de la diástole genera la onda T. El ventrículo toma más tiempo en repolarizarse, por eso la onda es más pequeña y más extendida. Por último, hablemos sobre la técnica para tomar un electrocardiograma. Primero se toman los electrodos que están señalados por códigos de color para identificar las precordiales, donde se colocan pinzas en los tobillos y muñecas y se conectan a los chupones. El chupón rojo se coloca en el cuarto espacio intercostal, en el borde derecho del esternón. El amarillo en el cuarto espacio intercostal, en el borde izquierdo del esternón. El verde a la mitad de distancia de los electrodos B2 y B4. El café en el quinto espacio intercostal sobre la línea medioclavicular. El negro y el morado en la misma línea horizontal que el electrodo café, pero en línea axilar anterior y medio axilar, y se toma la impresión. Para leer el electrocardiograma se deben seguir una serie de pasos y se debe evaluar el ritmo, la frecuencia cardíaca, el complejo PR y el QRS, el eje eléctrico y el intervalo QT. El ritmo puede ser sinusal o no sinusal y nos da la onda P, así que cuando hay onda P el ritmo es sinusal. La frecuencia cardíaca se puede sacar dividiendo 1500 entre el número de cuadros pequeños que hay entre un complejo QRS y otro. Por ejemplo, si hay 23 cuadros, dividimos 1500 entre 23 y nos da 65, que serían 65 latidos por minuto. El intervalo PR se obtendría contando cada cuadrito pequeño entre onda P hasta cada complejo QRS, que debe medir entre 0.12 y 0.2 segundos normalmente, lo que equivale a 3 o 4 cuadros pequeños. El complejo QRS viene dado por 3 vectores y debe tener una duración mínima de 0.04 segundos o un cuadrito pequeño o máximo 0.11 segundos. El eje eléctrico se evalúa con la derivación 1 y la derivación amplificada de los pies. Si los dos son positivos, el eje está entre 0 y 90 grados y lo normal es que sea de menos 30 a 90 grados. El intervalo QT es la sístole eléctrica y dura normalmente 0.44 segundos en promedio, lo que es igual a 11 cuadros pequeños. Mientras mayor sea la frecuencia cardíaca, menor será el intervalo QT. El funcionamiento del corazón se mide a través de sus impulsos eléctricos para que se genere lo que llamamos latidos. Por lo tanto, es importante conocer sobre el electrocardiograma para saber el estado de salud del corazón. Gracias.